Bueno, vamos a continuar con la palabra del Señor y seguimos con nuestro tema, crecimiento misional. Y el tema de hoy va a ser continuación del tema de hace 8 días. ¿Alguien recuerda cómo se tituló el tema de hace 8 días? Caminando, siguiendo los pasos de Felipe, ¿cierto? Siguiendo los pasos de Felipe. Entonces, hace 8 días fue siguiendo los pasos de Felipe, primera parte. Hoy vamos a seguir siguiendo los pasos de Felipe, parte número 2. Y para esto vamos a leer el libro de los Hechos y a dar continuidad al texto donde lo dejamos hace 8 días. Hace 8 días dejamos el texto en el capítulo 8, verso 25. Así que vamos a dar continuidad y vamos a leer del capítulo 8, verso 26 hasta el 31, aunque voy a utilizar todo el capítulo hasta el final. La palabra del Señor dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Dejemos hasta ahí la lectura. Habíamos quedado con nuestro punto anterior de hace 8 días, que la misión no claudica. Es decir, la misión no se cierra, no se cancela, no se termina. Porque los apóstoles que habían ido a Jerusalén, de Jerusalén a Samaria, habían regresado. Y regresaron y predicaron en muchas ciudades, pero Felipe también siguió predicando en muchas ciudades de Samaria. Pero ahora la tarea continúa y la misión continúa. Y un ángel del Señor, como dice el verso 26, habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pues bien, vamos a ubicarnos geográficamente qué era lo que estaba pasando. Ahí ustedes ya tienen el mapa y todos nos vamos a ubicar en geográficamente por dónde era que se estaba moviendo, porque ustedes dicen, bueno, que Jerusalén, que Samaria, pero eso, ¿dónde es, cierto? Pues nos vamos a ubicar. Lo que ustedes ven ahí es la época ese es Israel, más o menos de la época de Jesucristo. Exactamente esa era la división política de la época de Jesucristo. Ahora, ¿dónde está Jerusalén? Jerusalén está aquí. Ahí está la ciudad de Jerusalén, de la cual hablamos hace 8 días. Yo les dije que el Señor le había dicho a Felipe que fuera a Samaria, que era una región, pero a la vez era una ciudad. ¿Sí se acuerdan? Que les dije, Samaria era una región, pero a la vez es una ciudad, o sea, la capital era esa. Entonces, si ustedes ven aquí, Samaria está grandecito en negro porque es toda esta región. Esta parte central es Samaria. Pero si ustedes ven también aquí, hay un Samaria más chiquitico. No sé si lo alcanzan a ver o no.
pero hay un puntico que dice Samaria más pequeñito, es decir, que ahí queda la ciudad de Samaria. Entonces, ¿cuál fue el itinerario de hace 8 días? El itinerario de hoy hace 8 días es que el Señor le dijo a Felipe, y todos los que fueron esparcidos, salió hacia el norte. Estaban en Jerusalén, la persecución, y se fueron hacia el norte y predicaron en toda esta región. Pero el verso 26 dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe, desciende. Ahí lo dice, vean, un ángel del Señor le dijo a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur de donde estaba, o hacia el sur de Jerusalén, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Si me regalan el mapa, gracias. Entonces note que él había terminado su misión en esta región. Entonces ahora le dice, ve por el camino que conduce de Jerusalén a Gaza. Entonces, hace 8 días hizo esto. De Jerusalén se fue a Samaria. Hoy le toca devolverse para Jerusalén y buscar el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Aquí está Gaza. Esta es Gaza. Noten que hoy hace 8 días fue hacia el norte, hoy toca hacia el sur. Entonces ya están ubicados, ya más o menos saben qué era lo que estaba pasando y qué era el recorrido que le tocaba hacer a nuestro amigo Felipe. Pero dice el Señor, levántate. Esa expresión levántate que le dice el ángel, cuando habla ahí del ángel, es Dios lo guía, sea el Espíritu, sea un ángel, le dice levántate y ve hacia el sur, hacia Gaza. Y le dice levántate porque terminada la labor en Samaria, ahí no se acaba el trabajo. La iglesia no claudica en la misión. La iglesia no dice, ya hice lo mío, ahora sí, a dormir tranquilos. La misión del Señor no es así. La iglesia del Señor no es así. La iglesia del Señor siempre está mirando hacia afuera. La iglesia del Señor siempre trasciende las paredes de un templo y mira hacia afuera. La iglesia del Señor trasciende culturas. La iglesia del Señor trasciende idiomas. La iglesia del Señor trasciende todo y avanza hacia afuera, no se queda, sigue trabajando hacia adentro. La iglesia no puede decir, ya lo hice. Sigue trabajando. Y por eso el Señor le dice a Felipe, levántate. Como si le estuviera diciendo, no te puedes quedar sentado. No te puedes quedar en un estado de conformismo. Ya lo hice. No, ya lo hice, no cuenta para la iglesia. Para la iglesia es, seguimos trabajando, seguimos avanzando. Esa es la misión de la iglesia. Y entonces, la misión no termina en Samaria. La misión no termina con ya haber hecho ciertas cosas. La misión avanza y avanza y avanza. Y es que aquí, como iglesia local, nos toca evaluar, debemos evaluar hasta dónde hemos llegado, qué hemos hecho y hasta dónde hemos llegado. Pero frente a ese, ya logramos esto, ya logramos esto, ya logramos esto, el Señor nos dice, levántate, iglesia devosa, levántate, hermano cristiano devosa, levántate. El Señor, como si nos estuviera diciendo, no nos podemos conformar con que tenemos un trabajo,
con que traemos diezmos, con que ofrendamos, con que venimos cada 8 días, con que cantamos, con que seguimos la dirección de Liliana y con las hermanas aquí que nos dirigen. Levántate, hermano. Levántate, iglesia. La misión no claudica en Samaria. La misión no claudica hasta lo que hemos hecho hoy. La misión sigue, el reto sigue, porque el Señor lo dijo, es ir, vayan. Por eso el libro de los Hechos comienza con una declaración contundente. Pero recibiréis poder cuando haya venido con vosotros, cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quería decir el Señor con eso? El Señor con eso estaba diciendo: la tarea, la naturaleza de la iglesia y la misión de la iglesia es siempre seguir. Y yo les pregunto, iglesia, ¿cómo estamos nosotros? Ya en cuanto a la misión, en cuanto a la tarea de evangelizar hacia afuera, en cuanto a la tarea de ir, proclamar, hacer discípulos hacia afuera, desarrollar la iglesia hacia afuera. ¿Ya bajamos los brazos? ¿Ya nos cansamos? ¿Creemos que la voluntad del Señor para Bosa es esto nomás? ¿Cuántos creen que la voluntad del Señor para Bosa es esto? No, la voluntad del Señor para la iglesia de Bosa es: ensánchate. Miren, me ubicó siglo XVIII, finales del siglo XVIII para comenzar el siglo XIX. Hubo un muchacho que se convirtió, de nombre William Carey. Y ese muchacho se convirtió. Él trabajaba originalmente como un zapatero. Y es más, ni siquiera como un fabricante, sino como un zapatero remendón. O sea, ¿un qué? De arreglo, sí. Remontador, lo que llamamos una remontadora. Eso era él. Pero ese muchacho se convirtió. Le estoy hablando de un muchacho que vivía en Inglaterra, en Londres. Pero él entendió la misión. Él entendió que Dios llamaba a la iglesia a la misión. Y ese muchacho oraba. Él mismo hizo un mapamundi, un globo, no un mapamundi, sino un globo terráqueo. ¿Y saben qué hacía él? Todos los días, él, en ese globo terráqueo que había hecho, él iba y lo abrazaba así. Y oraba por todo el mundo, que Dios salvara a todo el mundo. Y mientras estaba en su silla ahí trabajando en su banco con las hormas y haciendo los arreglos, mientras él trabajaba ahí, él tenía un mapamundi al frente y cada día oraba por un país donde él sabía que no había llegado el evangelio. Y todos los días hacía lo mismo, oraba por el globo terráqueo: Señor, salva al mundo. Esta era la oración de él: Señor, si no salvas al mundo, me muero. Salva al mundo o me muero. Esa era la oración de él. Y en el transcurso del día oraba específicamente por un país: por Indonesia, por India, por Pakistán, por China, por Japón. Todos los días lo hacía. Y entonces él decidió un día que, como la denominación con la que él estaba, como que estaba dormida en las misiones, como que creían que ya habían hecho su Samaria y ya habían acabado. Entonces él decidió un día hablar con los pastores de la iglesia.
y le dijo a los pastores que si lo podían atender, que él quería decirles algo. Y entonces lo citaron y se reunieron. Entonces, habla muchacho, te escuchamos. Y William Carey comenzó a decirles: Dios nos está llamando a las misiones. No nos podemos conformar, sino que Dios nos está llamando para que salgamos de nuestra iglesia y vayamos a predicar el evangelio afuera. Entonces se levantó, escuchen lo que pasó, se levantó un venerable anciano. ¿Venerable? Sí, por la edad. Pero por sus conocimientos, no lo sé. Y se levantó de su silla y se quedó mirando fijamente a William Carey. Era un muchacho, 20, 25 años. Y le dijo: cállate, muchacho, cállate, que cuando Dios quiera hacer algo, lo hará. Sin tu ayuda y sin mi ayuda. Cállate, siéntate. Y lo sentó, lo calló. Pues obviamente eso a William Carey le dolió muchísimo. Pero él era un apasionado por las misiones y él había entendido la obra de Dios para salvar al mundo, y él había entendido la gran comisión, y él había entendido, ve, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Él lo había entendido. Pasó un tiempo, no sé exactamente el tiempo, si 1 año, 2 años, no sé si pasó un tiempo. Y un día le dieron la oportunidad de predicar en la misma iglesia. Y él se levantó en el púlpito y predicó un sermón que se tituló: Emprende grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. Todo el mundo en silencio y todo el mundo sí. Y Dios usó ese sermón para tocar a toda la iglesia. Y Dios usó ese sermón, que él no era el gran predicador, él no era el gran y elocuente predicador, no. Pero Dios usó a un hombre sencillo, a un joven que amaba las misiones, y usó a ese muchacho para hablar y despertar el fuego misionero de la iglesia. Tal vez como nosotros necesitamos que Dios nos despierte, porque es que si Dios no nos despierta, nosotros nos quedamos ahí sentados y creemos que ya hemos hecho la misión. Y a partir de ese momento, esa misión, esa iglesia y esa denominación comenzaron a enviar misioneros, y ese muchacho mismo lo enviaron como misionero a la India. Y abrió iglesias que todavía permanecen hasta el día de hoy y siguen evangelizando en la India. Y tradujo la Biblia como a 20 idiomas de la India, porque es que ustedes saben que en la India hay muchísimos idiomas, muchísimas lenguas nativas. Escribió libros de botánica, creó escuelas, fundó varias iglesias. Bueno, preguntémonos, iglesia, ¿estamos haciendo la misión? ¿O tal vez hemos dicho, ya con esto basta? Primer punto, levántate, iglesia, la misión continúa. Levántate, hermano, levántate, iglesia de Bosa, la misión continúa. Esto no se agota, esto no para, esto sigue. La obra del Señor es así, porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿O creemos que la salvación es solamente para nosotros? Levántate, iglesia. Pero ahora les voy a hablar un pedacito
que es muy significativo en este relato. Noten lo que dice el texto bíblico. Si colocamos el verso del verso 26 en adelante. Noten, la última parte del verso dice: el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, ¿el cual es qué? Desierto. Y efectivamente era un camino desierto, y al día de hoy sigue siendo desierto, porque eso es lo que se llama el desierto del Negev. Eso está enclavado allá en una región que se llama el desierto del Negev. Es pura tierra desértica. Muy bien, tengan en cuenta eso, el cual es desierto. Sigamos con el siguiente verso. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Ahora nos aparece un personaje. ¿Quién es ese personaje? Un etíope. Pero ¿cuál era la característica del etíope? Eunuco. ¿Qué es un eunuco? Digámoslo así, técnicamente se llama emasculado, castizamente castrado. Castrado. En esa época era muy común que castraran a los servidores en el reino. En otras épocas a veces castraban a los muchachos en Europa, por ahí siglo XVII, XVIII, para que mantuvieran un tipo de voz específica. Pero para esta época, la que estamos hablando, a los servidores en el reinado los castraban para que no fueran a violar a las hijas del rey, para que no fueran a violar a todo lo que era la casa real. Eso era una tradición en la antigüedad. ¿Pero qué significa eso? Que él es un alto funcionario, porque dice que era el tesorero de Candace, reina de los etíopes. Bueno, aclaremos, Candace no era un nombre, Candace era un título. Era como faraón en Egipto, que se dicen los faraones. Entonces, para los reyes etíopes se les decía Candace, ese era el título. Y era una reina. Y este era funcionario de esa reina. ¿Y qué manejaba este hombre? Vea, más o menos venía a ser hoy como el ministro de Economía, que define todo a nivel monetario. Era un alto funcionario. Entonces noten, era un hombre poderoso en el imperio. Era un hombre poderoso a nivel de sus funciones. Pero había algo que era muy crítico en la vida de él. ¿Podía aspirar a tener hijos? ¿Podía aspirar a tener descendencia? No. No. Ya van dos cosas. Primero, el camino es desértico, y en un desierto no hay vida, y en un desierto no florece la hierba, y en un desierto no hay agua, y en un desierto todo perece. Pero ahora tenemos a un hombre que no puede reproducir la vida, lo cual significa que hay ¿qué? Muerte. No porque él esté muerto, sino porque él ya no puede generar vida. Pero hay un detalle más. Noten lo que dice. Y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Pero según el relato, como lo leímos y como vamos a ver más adelantico, él fue a Jerusalén a adorar, pero él no sabía lo que adoraba. Él había ido, sí. Noten que es un etíope, pero probablemente es un etíope que ha creído en Dios. Por eso estaba en Jerusalén adorando, porque era un seguidor de la ley de Dios. Es más, hay toda una tradición que parte del pueblo etíope es descendiente de Israel.
No hay tiempo para contar esa historia, el por qué. Pero lo cierto es que este hombre creía en la ley de Moisés, y había ido para adorar en las fiestas continuas que hacían en Jerusalén, la Pascua, los tabernáculos, fiesta de la cosecha, todas las fiestas que hacían, allá iban a adorar. Y este había ido a Jerusalén a adorar. Y si ustedes recuerdan la lectura, cuando él va de regreso para Etiopía, Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y entonces él dice, bueno, ¿y yo cómo voy a entender si alguien no me explica? Y mucho más adelante nos vamos a encontrar con otra declaración todavía más contundente. Entonces, tercer aspecto, este hombre va a buscar a Dios, pero no entiende el mensaje del Evangelio, no entiende lo que lee, y por lo tanto, prácticamente lo que es un religioso, pero que no tiene vida porque no entiende la misma religión. O digámoslo de otra manera, se quedó en la religiosidad y la religiosidad no le permite experimentar la vida de Dios. Y esto que les estoy diciendo es muy delicado, hermanos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces eso pasa en la iglesia, que nos volvemos tan religiosos, pero tan religiosos, que solamente hacemos unos ritos y solamente cumplimos con una liturgia, como venir el domingo a cantar, a adorar, a ofrendar, y hasta luego, y a escuchar una predicación, y hasta luego. Pero no genera vida, no cambia nuestra vida, no transforma nuestro corazón, no cambia la esencia de lo que es el ser interior. Y entonces eso se vuelve religiosidad. Y seamos francos, iglesia, no hay nada más peligroso para la iglesia que volvernos religiosos, pero perder la esencia de la fe, pero perder la esencia del cristianismo, pero perder la esencia de lo que Cristo hizo, pero perder la esencia de la fuente del Espíritu Santo, pero perder la fuerza de la palabra en nuestro corazón. Y tendríamos que examinarnos todos, hasta dónde hemos caído en una religiosidad. ¿Hasta dónde hemos caído en una religiosidad? Porque algunas veces hasta ser cristiano se pone de moda. O ir a cierta iglesia se pone de moda. Porque como que ir a cierta iglesia da como estatus. No es que yo pertenezco a tal iglesia o a tal iglesia o a la otra. Pero está generando el Evangelio lo que debe generar en nuestro corazón: transformación de vida, cambio en las conductas y en los comportamientos. Está generando el Evangelio en nosotros no una religiosidad, no una liturgia muerta, sino una fuente de vida que nos hace vivir la presencia de Dios. Eso es muy peligroso para la iglesia. Y nosotros mismos debemos revisarnos. Pero, ¿cuál es el punto con todo esto? El punto con todo esto es que, si ustedes se dieron cuenta, el camino es un camino muerto. El hombre, aunque es un alto funcionario, tiene de alguna manera una forma de muerte en su vida porque no puede tener hijos. Y esto, lo tercero, se convierte en una religiosidad muerta. Porque si fuera por religiosidad, si solamente la religiosidad bastara, imagínense, hermanos, si la religiosidad bastara, ¿ustedes no creen que este continente tendría que ser diferente con casi 500 años de religiosidad, que desde que llegaron los conquistadores de España y desde que llegó la Iglesia Católica y trajo sus formas religiosas? Si fuera por religiosidad,
Esto ya tendría que ser otra cosa. Y si fuera por religiosidad, el cristianismo protestante se asentó aquí en el continente, en Latinoamérica, desde 1850, se asentó propiamente. Si fuera por religiosidad, pues ya esto tendría que ser otra cosa. Pero es que no se trata de religiosidad, se trata de esencia de vida, de relación y de comunión con Dios que genere vida y transformación en el corazón del ser humano. Se trata de comunión con Dios, de relación con Cristo que transforme, que impacte familias, que impacte los corazones muertos, que impacte los corazones aún más consumidos en maldad, que impacte y que transforme jóvenes entregados a la droga, entregados a vicios, entregados a conductas indeseables, que impacte familias, que impacte sociedades. Necesitamos que impacte el poder del evangelio, alcaldías, gobernadores, que este país desde la cabeza hasta la cola sea impactado por el poder del evangelio, no por una religiosidad, sino por la presencia viva de Jesucristo que cambia el corazón de los seres humanos. Eso es lo que necesitamos. Y por eso, el segundo punto es que la misión llega aún a los contextos más extremos de muerte. Camino de muerte, hombre que no puede reproducir vida y una religiosidad muerta. Pero cuando el evangelio toca todo esto, cambia. Cambia porque cambia, porque como dice la palabra, nuestro Dios no es Dios de muertos, nuestro Dios es Dios de vivos, que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero noten que el etíope le dijo a Felipe: sube al carro y me explicas. Entonces Felipe subió al carro e iban, imagínense, iban por un camino desierto. Seguramente el etíope no iba solo, seguramente el etíope iba con otros acompañantes allá de la corte, porque no van a enviar a un funcionario tan importante solo. Entonces seguramente iba acompañado de otros personajes, pero también le dijo a Felipe: venga, acompáñeme. Y lo subió en el carro más importante. Un carro se refiere a un carruaje, ¿no? A un carruaje, y ahí iban. Y entonces dice la escritura que el pasaje que leía el etíope eunuco era un pasaje del profeta Isaías. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y ahí llegan a ese punto. Eso es lo que está leyendo el etíope eunuco. Y entonces, leyendo eso y Felipe acompañándolo, el etíope le pregunta a Felipe: Felipe, ¿esto que dice el profeta lo dice de sí mismo o de algún otro? ¿Se refiere al mismo profeta o se refiere a otra persona? Es que no entiendo. ¿Sí se dan cuenta que la religiosidad no produce mucho? Él no entendía eso. Pero ya dijimos que Felipe era un servidor, un buen predicador y un misionero. Y ese había entendido el evangelio. Y entonces, noten la respuesta de Felipe. O sea, el interrogante del eunuco era total. Él leía la escritura, pero no entendía. Él leía al profeta Isaías, pero no sabía absolutamente a quién se estaba refiriendo. Pero él le preguntaba: bueno, ¿de él mismo lo dice o de otro? Explíqueme, por favor. Explíqueme.
explíqueme. La gente suplica que se le explique dónde está la vida. Muchas veces en silencio, pero su silencio mismo es una petición de: allá al menos los cristianos, explíquenme qué significa esto. Allá los cristianos de Bosa, por favor, les suplico, explíquenme qué significa esto. ¿Qué significa mi crisis? ¿Cuál camino tomo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Y bueno, ¿tenemos una respuesta o no? Y dice el texto que Felipe con claridad le dio una respuesta. Y le dijo: Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto, hermanos. El secreto no lo tienen las religiones místicas. El secreto no lo tiene la nueva era. El secreto no lo tiene la posmodernidad. El secreto no lo tiene la filosofía. El secreto no lo tiene la sociología. El secreto no lo tiene la psiquiatría, ¿la qué? Psicología, ese era el término, se me fue. La psicología. O sea, les aclaro, yo no estoy diciendo que esas ciencias no sean útiles. No estoy diciendo que eso hay que descartarlo. No, de ninguna manera. Son ciencias válidas y tienen su valor y su importancia. Pero ahí no está la respuesta para el ser humano. Pero ahí no está lo que el ser humano a gritos está suplicando. La respuesta va por el camino que de una manera sencilla pero contundente la planteó Felipe. Le anunció el Evangelio de Jesucristo. Evangelio. La verdad del Evangelio. Una historia chiquita dentro de una historia grande. Ubiquémonos por ahí en el siglo IV, finales del siglo IV, después de Cristo, comienzos del siglo V después de Cristo. Por ahí entre el año 470 al 530 aproximadamente. Nos encontramos con un personaje increíble. Era un genio, era un profesor de retórica, había estudiado mucho, sabía mucho de latín, era muy educado, pero era un pendenciero, pero era un borracho. Como a los 15 o a los 17 años por allá, en sus andanzas, se enredó por ahí con alguna muchacha cualquiera. Y tuvo un hijo que se llamó Adeodato. Adeodato significa amado de Dios, o al que Dios ama. Eso significa Adeodato. Fue un muchacho que por lo mismo que estudió mucho, le estoy hablando de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona. Muchacho que por lo mismo que estudió, él en alguna oportunidad leyó a un escritor romano que se llamaba Cicerón, Marco Tulio Cicerón. Y leyó un libro donde este escritor invitaba a la gente para que conociera la verdad. Y entonces Agustín dijo: yo quiero conocer la verdad, yo quiero conocer la verdad. Y estuvo por los caminos que le indicó Cicerón, que era entre escritor, filósofo, poeta, político, pero no encontró ahí la verdad. No encontró la verdad que necesitaba su alma. Entonces después tomó otro camino. Y el otro camino fue unirse a una religión que se llamaba el maniqueísmo. No hay tiempo de explicar qué era todo eso del maniqueísmo, pero tomó ese camino. Pasados como 10 años, encontró
que eso era una farsa. Él mismo lo dice: esperando yo que Fausto, su mayor representante en todo el mundo, viniera y diera un discurso que de verdad me hablara, me enseñara y me aclarara la verdad, fue un fiasco y un fracaso y no encontré la verdad. Por eso renunció al maniqueísmo, pero tomó otro camino. ¿Qué había en él? Deseo de conocer la verdad, deseo de estar en la verdad, pero no la encontraba. Entonces se fue ahora por el camino del neoplatonismo, una corriente filosófica. Pero mientras incursionaba en ese camino, su corazón se destrozaba por dentro, anhelando la verdad. Y resulta que en el neoplatonismo tampoco encontró la verdad. Pero un día, extraordinario día, se encontró con unos amigos que le contaron la historia de cómo Dios estaba obrando con sus propios paisanos en el norte de África y cómo altos funcionarios estaban conociendo el evangelio y les resplandecía la luz de la verdad. Y este hombre por dentro tenía roto el corazón, destruido el corazón, anhelaba la verdad, pero estaba entre el maniqueísmo, entre el neoplatonismo y para allá y para acá, pero no encontraba la verdad. Y entonces estaba tan compungido de lo que le comentaban sus amigos que no aguantó y salió al jardín de su casa a llorar profusamente, y lloraba y lloraba. Y de repente escucha las voces de unos niños que juegan en un jardín vecino y escucha que dicen: toma y lee, toma y lee. O sea, eso era parte del juego. Pero mientras San Agustín estaba llorando de dolor y de angustia, anhelando la verdad, escuchó el canto de los niños, el juego de los niños, que le decía: toma y lee, toma y lee. Y entonces él dijo: ¿qué tomo y qué leo? ¿Qué leo? Y cuando se dio cuenta, junto a él en un banco estaba la Biblia. Y él tomó el texto sagrado y leyó este pasaje. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, las obras de la muerte, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si estaba llorando profusamente, ahora lloraba a cántaros, porque ahí descubrió que Dios le habló, y con ese pasaje de Romanos descubrió que Dios tocó su corazón, y allí en ese momento se convirtió al evangelio, y en ese momento creyó en el Señor, y a partir de ese momento la luz del evangelio le resplandeció hasta su muerte. A partir de ese momento el hombre cambió. ¿Qué necesitaba? El evangelio. El evangelio que tenemos aquí, que muchas veces lo resguardamos para nosotros y no lo sacamos allá. El evangelio que muchas veces creemos que es para nosotros. Y de eso se trata, mis hermanos. El evangelio es la verdad que el mundo está esperando. Y ese es mi tercer punto, y ya me aproximo al final. La misión anuncia la verdad del evangelio. Estamos aquí para crecer en el conocimiento del evangelio, pero a la vez para que ese crecimiento se refleje en que compartimos el evangelio hacia afuera. ¿Con quién? Con su compañero de trabajo. ¿Con quién? Con su compañera de oficina. ¿Con quién?
Con el vecino. ¿Con quién? Con el familiar. ¿Con quién? Con todos los que se atraviesen por nuestro camino. La misión continúa. La proclamación del Evangelio continúa. Y aquí, todo lo que hacemos como iglesia debe ir en función de proclamar el Evangelio. Por eso se está trabajando a nivel de grupos de conexión, ¿verdad, Julio? Y ese es un espacio fundamental. Ese es un espacio para que se abra una puerta, se abra una casa, se abra un espacio, no para hacer cultos, sino para entrar en contacto. Y estos grupos sirven como un instrumento para llegar allá, afuera. Y cada ministerio, ministerio de mujeres, ministerio de maestros, ministerio de música, todos, si bien trabajamos hacia adentro, debemos estar pensando también cómo podemos llevar el Evangelio. Así la iglesia se vuelve dinámica, así la iglesia se vuelve activa. Y el etíope, igual que San Agustín, conoció el Evangelio, conoció la verdad y entendió que no se refería ni a Isaías ni a otro, se refería a Cristo, y que el Cristo que murió en la cruz era el que él estaba necesitando. Eso fue lo que pasó. Y entonces siguen su camino y van en la carroza, y ya como que la tensión se distensiona todo, porque ya logró entender este hombre y logró encontrarse con lo que necesitaba, Cristo. No sé qué más hablaron ahí porque la Biblia no lo dice, pero el asunto es que más adelantico van cruzando y se encuentran con un arroyito y se encuentran más o menos como un lago pequeño. Y el etíope, ni siquiera es iniciativa de Felipe, es el etíope el que le dice a Felipe: oiga, Felipe, yo ya entendí eso del Evangelio, yo ya entendí eso de Cristo, y yo ya he creído en Cristo. Mire, aquí hay agua. Felipe, ¿será que hay algo que impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? ¿Qué va a impedir? ¿Qué impedimento va a haber? Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo, dijo Pablo. Y este hombre creyó y dice, y descendió y lo bautizó. Lo bautizó, entrega inmediata. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasaron varias cosas. En todo este proceso del encuentro y la proclamación de Jesús, y de haberse encontrado con Jesús y de haberse bautizado, se dan unos cambios extraordinarios. ¿Cuál? Las dudas que tenía el etíope se convirtieron en certeza y en alegría. ¿Ustedes cómo creen que va ahora el etíope? Es que ahí lo dice, ni siquiera es porque yo lo diga, es porque el texto lo dice. Mire, mandó parar el carro, o sea, el etíope mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y agrega, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, se llevó a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y dice el texto, y siguió ¿cómo? Y siguió alegre, gozoso su camino. Siguió feliz su camino. Esas dudas ya se han disipado. Esas dudas ya pasaron.
ahora es alegría, ahora es gozo. Pero notemos, el eunuco conocía la ley, pero no conocía el evangelio. Ahora pasó de la ley al conocimiento del evangelio y a la salvación de sí mismo. Pero notemos algo más. ¿Cómo comienza el relato? Con un camino desértico, con un hombre eunuco y con un hombre que ni entiende la religión. ¿Y cómo termina el relato? Fuente de aguas. ¿Y el agua es símbolo de qué? De vida. Por eso todas las sociedades antiguas se desarrollaron cerca a los ríos, porque el río es vida. Por eso las sociedades antiguas estuvieron, las sociedades más antiguas, como los sumerios, estuvieron en las fuentes del río Éufrates y el río Tigris. En Egipto, en las fuentes del río Nilo. En China, por allá en el río, ¿cómo se llama ese río? El río, se me olvidó el nombre, pero en ese río. Y siempre las sociedades se desarrollaron cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque el río es fuente de agua, pueden cultivar, pueden cocinar. Y aquí el relato termina con aguas abundantes, con bautismo, con inmersión. Eso significa que del desierto se pasó al agua. Pero en el fondo, para encerrar todo eso, ¿qué significa? Lo que significa es que de la muerte se ha pasado a la vida por el poder del evangelio. Y ese es mi cuarto punto. La misión es un compromiso con la vida. Significa que la misión nuestra como iglesia es un compromiso con la vida. Y significa que la misión de cada uno de nosotros es un compromiso con la vida. La promoción de la vida. Porque Jesucristo es vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el camino, la verdad. Ustedes lo saben más que nadie. Pues eso debemos hacer nosotros, ser instrumentos de vida. Que en la proclamación del evangelio se entrañe la vida, la restauración, el bienestar de la sociedad, el bienestar de las familias, el bienestar de la persona. Pero es gravísimo, delicado, cuando la religión oprime y trae tristeza a los corazones. Por eso no debemos permitir que nos convirtamos en religiosos que oprimen al corazón, que oprimen a las personas. Debemos convertirnos en expresión del evangelio vivo, porque Jesucristo es vida y vino a traer vida y quiere y anhela que seamos instrumentos de vida. Y la iglesia de Jesucristo debe ser un instrumento en favor de la vida en todo sentido. Amerita que nos evaluemos como iglesia, cómo estamos.